donde hay cosas que para el hombre son buenas, y dice una parte de la escritura, hay quien dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Necesitamos como sociedad poder enseñar a los pequeñitos, desde que están pequeñitos, para la redundancia, poder enseñar valores correctos, para que cuando crezcan tengamos una sociedad buena. ¿Cuántos quisieran tener una sociedad mejor que la que tenemos? Creo que todos quisiéramos tener una mejor sociedad. Quisiéramos tener un mejor ambiente en nuestro pueblo. Creo que todos los que estamos aquí amamos a nuestro pueblo. ¿Sí lo amamos maltrata? Yo amo mucho a mi pueblo maltrata, lo quiero mucho. Y por eso nos preocupamos por los niños. Porque queremos enseñarles de una manera correcta, no una religión, sino valores correctos, valores bíblicos que están en la Biblia. ¿Amén? Creo que cada uno de los que estamos aquí, adultos, podemos tener una Biblia en casa, cual sea. Y pues ese libro está lleno de valores, formas de conducta, formas de comportamiento, de cómo tenemos que comportar, tenemos que dirigir nuestra vida. Hoy vamos a hacer esta clausura, nuestra escuelita bíblica 2026. Niños, ¿cómo se llamaba esta escuelita? Animales evolucionantes. Y en esta de esta semana, nuestras maestras hablaban acerca de las emociones. ¿Cuántos tenemos emociones? Todos tenemos emociones. Todos pasamos por momentos en nuestra vida. Hoy tempranito tú pasaste por emociones. Amén. Probablemente algunos temprano con su pareja o con su propio hijo diciendo ya es tarde, ¿no? Todos pasamos por emociones. Alegrías, tenemos alegrías. Amén. Y cuando nosotros pasamos por un momento que en nuestra vida produce mucha felicidad, hay algo que naturalmente demuestra que es alegría y es nuestra cara. ¿Sí? Tú puedes notar a alguien que está contento, pero también podemos ver a alguien que está enojado y que le decimos, mejor ni te le acerques. Mejor ahorita no nos acercamos. Todos pasamos por emociones. Y en esta escuelita hubo un pasaje bíblico, un lema, un pasaje bíblico que está en Filipenses, capítulo 4, versículo 5, que ahorita lo van a poner ahí en la pantalla. Y quiero darle lectura para ustedes. Dice Filipenses 4:6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Amén? Ese texto, amén, que pareciera un poco raro, pero dice, por nada estéis afanosos. Si entendemos que es el afán, amén, la preocupación, aquello que nos quita el sueño, aquello porque hoy nos acostamos y decimos, ¿cómo lo voy a hacer de mañana? Y esos pensamientos son nuestras emociones. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, antes de ir con la comadrita, antes de ir con el compadrito, dice, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Y esta semana nuestros niños, estos niños que ustedes nos prestaron, conocieron eso, nuestras emociones. No es malo nuestras emociones, sino nuestras emociones deben ser conocidas delante de Dios. Yo te invito ahí donde estás sentadito, inclina tu rostro y dile a Dios, Dios, enséñame hoy, dame una enseñanza de lo que hoy yo estoy necesitando en mi corazón. Padre, gracias Señor te doy, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque asombroso eres tú, Señor, Padre. En esta mañana habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestro intelecto, Señor Padre. Que esta palabra que hemos de expresar hoy, Señor, no sea una palabra solamente humana, Señor, que sino sea un pensamiento tuyo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Aleluya. Entonces, hoy en esta semana quiero hablarle un resumen muy rápido acerca de lo que aprendieron hoy esta semana los niños. Para que como adulto, como padre, sepas que
¿Qué aprendieron y cómo podemos ayudar a los niños en medio de esta sociedad? Y algo que debemos entender, que las emociones no es malo, sentir no es malo. Amén. Dios puso dentro de nosotros esas cosas, las emociones. Hay una película en Disney que se llama Intensamente. ¿Alguien ha visto esa película, Intensamente? Y si digo, llega a ver esa película Intensamente a casa con sus hijos, llega a verla. Habla acerca de las emociones. Amén. Alegría, tristeza, furia. Algunos viven con esa emoción, amén, de furia. Pero las emociones no es malo. Sentir no es malo. Vuelvo a repetir, Dios puso esos sentimientos o esas emociones dentro de nosotros. La pregunta es, ¿quién maneja tus emociones? Amén. ¿Quién maneja? ¿Nuestras emociones nos manejan a nosotros? ¿O Dios puede manejar nuestras emociones? Y debemos entender, que hoy le enseñamos esta semana a los niños, que Dios tiene que ser aquel que maneje nuestras emociones. Amén. Y en el primer día hablaron algo acerca sobre el enojo. Niños, ¿se acuerdan de qué animal vieron el enojo? El tiburón. Eso. Acerca del enojo, el megalodón. Amén. Un animal que tiene muchísimos dientes. ¿Cuántos dientes tiene? 266 dientes. ¿Ven? Es un animal, está furioso. Pero muchas veces a todos nos dan ganas de sacar ese megalodón que tenemos dentro de nosotros. Amén. Sacar boca. Más cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. Dan ganas, nos enojamos. Cuando a un niño no se le da lo que se enoja. Y dice un versículo en la palabra de Dios, el Salmo 37:8, acerca de la ira y acerca de desechar esa ira, ese enojo. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. El primer día aprendimos a respirar, a detenernos. Amén. ¿Recuerdan ese comercial en el Canal 5? Cuando estaba a punto de reventar, decía, cuenta hasta 10. ¿Cuántos se acuerdan de niños? No se hagan, la gran mayoría es de mi edad para arriba. Cuenta hasta 5, ¿no? 1, 2, era hasta 10 o hasta 5. Hasta 10, cuenta hasta 10. Y ya cuando iban por el número 8, ya ni se acordaban, ¿no? Amén. Entonces, primero, antes de poder llegar a ese momento de ira, necesitamos tomarnos un tiempo para respirar. Amén. Para detenernos y sobre todo para entregar ese enojo a Dios antes de que pase algo, de cual muchas veces cuando dejamos que esa emoción que es la ira se desborde, muchas veces nos arrepentimos por las cosas que podemos haber dicho o decir en ese momento de ira. El enojo no es malo. El enojo nos señala algo que a nosotros no nos gusta, algo que a nosotros no nos gustó. Amén. Y no es el enojo, no es algo para que nosotros lo dejemos que explote, sino el enojo debe ser algo que a nosotros nos debemos de controlarlo por medio de poner ese sentimiento en las manos de Dios y poder aprender de aquello que adentro de nuestra perspectiva es incorrecta. Amén. Necesitamos entender que si hay algo que nos molesta y que nos provoca ira, necesitamos aprender a estar calmados en medio de una tormenta. Y creo que todos los que estamos aquí, no importa la edad que tengamos, todos pasamos por un momento de enojo. Pero esta semana a sus niños se les enseñó que ese enojo necesitamos ponerlo en las manos de Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, deja la ira y desecha el enojo. Amén. Entonces cuando algo te enoje,
Cuando tu vecino, cuando tu prójimo, cuando tu esposa, tu esposo te enoje, dile 1, 2, 3, 4. Y si necesitas repetir, porque no se está aplacando, repite 1, 2. Lo importante es que la ira, el enojo, no controle tu vida misma. ¿Estoy explicando? Segundo día, aprendido acerca del gozo y la alegría. ¿Sí se acuerdan, niño? Acerca del gozo, de poder estar contento, de poder estar alegre. Y decía en su momento, y cuando alguien está contento, se nota. Voltea al que está junto de ti, voltealo y mírale su rostro. Si ves que está medio serio, regresa tu vista y ponle en otro lado. Pero cuando alguien está dibuja naturalmente una sonrisa. ¿Eh? Naturalmente hay algo que va a soltar su rostro, va a denotar que está contento, que está alegre. Amén. Celebra, amén, salta de alegría. ¿Han visto alguna vez a un becerrito, a un borreguito recién que nacen? ¿Qué es lo que hacen? Brincan de manera descontrolada. Entonces, rema, si tú estás de que depende de, porque niños, adultos, no siempre vamos a tener lo que queremos en la vida. No siempre vas a tener el mejor trabajo, no siempre vas a tener los mejores vecinos, vas a tener lo mejor, lo que tú quieres, lo que soñas, lo que anhelas. Los que estamos casados veíamos y decía, y vivieron felices. Ve a alguien que está casado ahorita y no traiga esa alegría. No siempre vamos a obtener lo que no siempre va a ver el resultado que nosotros anhelamos. Pero la alegría no debe depender de lo externo, sino de lo interno. Nuestra alegría o esta emoción de alegría es un regalo de energía que viene de saber que Jesús vive con nosotros y que Él es fiel a sus promesas. Hay una parte de la Escritura que dice, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirte, no importa la religión que profeses, no importa la creencia que tú tengas, si tú decides en tu corazón buscar a Dios, decirle, Señor, ayúdame, Él te ha de responder. No importa qué religión profeses, qué creencia tengas, pero si tú en tu corazón crees que hay un Dios, Él responde. Cuando las cosas no están sucediendo como tú quieres, tu alegría no debe de depender de lo que tienes, sino tu alegría depende de quién está contigo. Si tú decides que Él habita en tu corazón, Él habitará en tu vida. Y a pesar de las circunstancias adversas, habrá cosas que provoquen alegría. ¿Sabes? Hoy es un buen día para poder decir gracias a Dios. Este sol tan bonito, este clima tan agradable. ¿Cuántos se levantaron tempranos hoy? Lo dudo, pero hace rato y nos levantamos ella y yo aproximadamente a las 5 de la mañana y cuando ya tienen un escándalo esos animalitos. Son como están ahí, tiene un escándalo. Alegría por un día que ellos pueden estar viviendo. Siempre andan todo el día afuera y a las 7 regresan a la casa y ya saben dónde se duermen. A las 7 ya están acostaditos, ya están. Y les hago ruido para que sientan lo que siento a las 5 de la mañana.
Pero la alegría, el poder hoy que tú veniste de tu casa a este lugar y viste ese día tan hermoso, es suficiente para estar contento. ¿Tienes vida? Desayunar algo como sea en tu casa, algo rico, sabroso, es suficiente para poder estar contento de saber que Dios está en nuestra vida, en nuestro día a día. Tercer día, vieron algo que era acerca de la tristeza. Sí, voy maestra, tercer día acerca de la tristeza. Amén. Y la tristeza es un sentimiento, una emoción, donde a veces nos sentimos agüitados, sin ganas, con unas ganas de llorar. Eso cada 28 días. Encerrarse en su cama y decir, hoy no quiero nada, me siento triste. No soy. ¿Los niños pasan por tristeza? ¿Los niños pasan por tristeza? Todo ser humano pasamos por esta emoción. ¿Cuántas veces por adultos decimos, ay, pero qué tienes? No, nada, simplemente quiero estar tranquilo, quiero estar. Pero dentro de nosotros hay una emoción que es la tristeza. Y la tristeza es como una estación de tren, un lugar por el que pasamos, pero no es un lugar donde tenemos que quedarnos a vivir. La tristeza en la vida del ser humano tiene que ser pasajera. Una estación, vamos en un tren y pasa por algunas estaciones. Esa estación en algún momento se llama tristeza. Esa tristeza se hizo para algo, para poder sentir, para que podamos recapacitar en algunas cosas de nuestra vida. Amén. El llorar no es malo. El llorar desahoga nuestra vida. Desahogamos lo que hay profundamente en nosotros. No es malo, es una estación. No tenemos que quedarnos estancados en la estación de la tristeza, porque si no, eso se convertirá en algo peor. Amén. Se convertirá en una depresión, donde naturalmente la depresión es la muerte silenciosa. Pero la tristeza es algo que está ahí en nuestra vida. Dice una historia de la Biblia, que cuando Jesús se enteró de que su amigo Lázaro había muerto, dice que él lloró. Aún Jesús lloró y entiende nuestro dolor. Dice, Él entiende nuestras emociones, Él entiende nuestros sentimientos, porque dice una parte de la palabra, Él fue tentado en todo. En todo. O sea que Él tuvo tristeza, la palabra de Dios dice que sí. Era un ser humano. Sentimientos que nosotros nacemos, Él también con esos sentimientos. Amén. Dice la Biblia, Jesús lloró, pasó por tristeza, sí, pero no se estancó en el dolor. Amén. No tenemos que esconder la tristeza fingiendo que estamos bien. Tú y yo, que nos acompañan, no tenemos que fingir cuando estamos tristes. Cuando hay tristeza en nuestro corazón, se denota. Y hay veces que nos preguntan, ¿estás bien? Sí, todo bien. No es cierto, tu rostro denota que hay algo que no está bien. Probablemente sea tristeza. Y la tristeza está en nuestro corazón para decirnos, hay algo que no está bien en mi cuerpo y que necesita ser sacado. Amén. Porque si yo no entiendo que hay algo que está provocando en mí tristeza, lo voy a guardar y se convertirá, como decía hace un momento, en depresión. Y la depresión es muerte silenciosa. Pero cuando hay tristeza en mi corazón, yo necesito sacar aquello que está provocando la tristeza. Y a nuestros niños esta semana les enseñamos que la tristeza necesitamos ponerlo en las manos de Dios. El Salmo 42:11, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te afliges? ¿Te entristeces dentro de mí? El salmista David se decía a sí mismo, hey, ¿por qué te abates, oh alma mía? El salmista reconoció que hay algo que estaba provocando tristeza en su vida. Y el salmista mismo se responde, espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista decía, solamente Dios es mi salvación. Entonces, cuando hay una tristeza en nuestra vida, necesitamos entender que solamente Dios nos puede sacar de esa tristeza. Este pasaje nos enseña en poner nuestra confianza en Dios. ¿Hay algo que está provocando tristeza? No te angusties, eso va a pasar. El día de mañana será otro día y será mejor que el día de hoy. Si hay algo que te está provocando tristeza en tu corazón, que puede ser cualquier circunstancia en nuestra vida, espera en Dios. Mañana va a ser un día nuevo. Amén. Cuarto día, la sorpresa, el asombro. Amén. Y cuando nos asombramos de algo, también nuestra cara denota el asombro. De aquellos que tienen ojitos chiquitos, cuando se asombran hacen unos ojotes. ¿Se han visto a un niño cuando le das un regalo, qué es lo que hace? ¡Oh! Hay algo que es el asombro, algo lo inesperado. Y sabes, te decía hace un momento, hoy es un hermoso día para estar asombrado de todo lo que Dios nos da día tras día, con su poder, con su cuidado y sus milagros. Dios todos los días tiene algo asombroso para ti. Dile al que está junto de ti, Dios tiene algo asombroso para ti. Sencillamente ve a tus hijos y es asombroso lo que Dios te ha dado. Papás, es asombroso lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios te dio el mejor tesoro que tú y yo podemos tener. Dice un pasaje en la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. No es algo que estorbe, no es algo que te quite, sino es algo que Dios te ha dado, una herencia. Es asombroso, ¿sabes? En tus hijos puedes hacer cosas asombrosas porque Dios te lo dio como una herencia. Tus hijos es lo mejor que tú puedas tener. Y eso es para estar asombrado, decirle a Dios, gracias por esta familia. Gracias por lo que tú me has dado. Porque es una promesa. Necesitamos asombrarnos de su amor y de sus promesas. Amén. Porque dice la palabra, el sí y el amén son de Él. Él quiere cosas buenas para nosotros. Amén. Cuando pasamos por algo imposible, el Señor Dios, tu Padre Celestial, aquel que ni tú puedes creer, siempre estará ahí para asombrarte, para que tú puedas ver todo lo que Él tiene para contigo. Amén. Quinto día, el miedo. ¿Cuánto tienen miedo a la oscuridad? No se hagan, porque algunos grandotes también le tienen miedo a la oscuridad. ¿Sí le tienen miedo a la oscuridad? Bueno, ¿cuánto les tienen miedo a una cucarachita? Es muy común que adultos le tengan miedo a una cucaracha, a un ratón. Es muy común. Pero esta emoción que tiene que ver con el temor a la oscuridad, a veces como adultos le tenemos temor a lo desconocido. El no saber qué hacer en algún momento que las cosas estén mal. Nos preocupamos por situaciones que no han venido a nuestra vida, pero nos preocupamos por esas cosas. Nos preocupamos por algo que pase algo malo. Por algo malo en nuestra vida nos preocupamos. Y eso no es para que nos avergoncemos, es natural, vuelvo a repetirlo. Las emociones Dios puso en nuestro corazón. Cuando tú y yo sentimos miedo a lo desconocido, es normal, somos seres humanos. Eso dice que somos seres humanos. Si tú tienes miedo a que tus hijos se enfermen, no te preocupes, es algo natural. Sentir miedo es un sentimiento, una emoción del ser humano. Y todos los que estamos aquí somos seres humanos. Ninguno es extraterrestre, digo, para sacarme una foto con usted. Todos somos seres humanos y tenemos miedo. Isaías 41:10 nos habla acerca del miedo.
Lo que necesitamos aprender acerca del miedo es que cuando las cosas se ponen mal, o como una analogía, cuando el mar está demasiado bravo o sentimos este miedo, necesitamos entender, tú y yo no estamos solos. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, decía Dios al profeta Isaías, no temas porque yo estoy contigo. Cuando haya miedo a tu corazón, en tu vida, solamente necesitas abrir tu boca y decirle a Dios, Dios, si tú estás aquí conmigo, dame seguridad. Ayúdame a vencer este miedo. Si te sientes miedo porque algo está pasando en tu casa, en tu matrimonio, si en matrimonio las cosas no están bien y está provocando en ti miedo, solamente necesitas abrir tu boca. No necesitas hacer otra cosa, solamente necesitas abrir tu boca y decirle al Dios que está en los cielos, que Él dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, decirle, Padre, Papá, Dios, Jehová, como quieres llamarle, decirle, tengo miedo de que una catástrofe suceda en mi matrimonio, ayúdame. Y Él te dará las fuerzas para poder vencer todo miedo. Si hay cosas que están sucediendo alrededor con tus hijos, solamente necesitas decirle, Dios, tengo miedo de que a mi hijo le pase algo. Y sabe, Él dice, no estás solo, yo estoy contigo, hablando Dios mismo. Entonces el miedo es un sentimiento que provoca, que no es malo, pero que nos recuerda que en Dios tenemos nuestra seguridad, que Jesucristo, que Jesús es nuestra ancla firme, en Él hay seguridad, que su presencia trae luz, trae calma a nuestros temores y echa fuera todo miedo con su amor. Dice Juan 3, dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Tanto te amó Dios, tanto me amó Dios, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué dice? Para morir por mí en una cruz. Él me amó tanto que envió. Entonces, lo que tú y yo podemos tener en esta tierra de parte de Dios es su amor. Y dice un pasaje en la Biblia, no hay más grande amor que este, aquel que da su vida por uno de sus amigos. La pregunta, ¿tú amas a tus hijos? ¿Amas a tu hijo? ¿A tu hija? Yo sé que algunos los quisieran colgar ya a sus hijos, pero ¿amas a tu hijo? Y yo creo, y estoy seguro, que das la vida por tus hijos. Si se para por ahí una cucaracha y quiere espantar a tu hijo, muy violentamente lo que haces, destruyes esa cucaracha con un pisotón para que vea el poder que hay en mí. ¿Sabes? Si hay algo que provoca miedo en ti, si hay algo que está provocando el miedo en ti, tienes un Padre en los cielos que da su vida por ti y que está dispuesto a poder socorrerte en el momento que tú le llames. Solamente necesitas abrir tu boca. Quiero concluir con esto. Y concluyo con esta parte. Las emociones son como pasajeros en un autobús. Está bien que esas emociones se suban a nuestra vida. Está bien sentir miedo. Está bien sentir asombro. Está bien sentir tristeza. Está bien sentir alegría. Está bien sentir enojo, son como las emociones. Y está bien que de vez en cuando se suban a nuestro autobús. Está bien, no hay ningún problema. Pero algo que debemos tú y yo entender, o preocuparnos, o asegurarnos, que ese autobús, quien vaya al volante, sea Jesucristo. En otras palabras, ¿qué quiero decirte? Que en tu vida necesita reinar Jesucristo. En tu vida no puede reinar una religión, porque las religiones es lo único que hacen entre los seres humanos, separar personas y catalogarlas. En tu vida no debe de reinar alguna emoción, porque te va a llevar a una catástrofe en tu vida. En tu corazón lo que debe reinar es Cristo Jesús, aquel que dio su vida en una cruz. Por eso digo, está bien que de vez en cuando una emoción se suba a tu autobús,
pero que tu vida sea manejada por Jesucristo. Que Él sea el dueño de tu corazón, que Él sea el dueño de tu vida. Ningún ser humano en esta tierra puede darte la paz que solamente Dios puede darte. Todo ser humano en esta tierra se ha de equivocar, se ha de traicionar. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Todo ser humano aquí en la tierra tiene el potencial de dañar tu vida. ¿Por qué? Porque es ser humano. Ojo, cualquier religión en esta tierra tiene potencial de defraudar tu vida. Y te lo digo, ¿por qué? Porque todas están sujetas sobre ideologías humanas. Amén. Todas las religiones en la tierra, habidas y por haber, están sostenidas por ideologías de seres humanos. El único que no puede traicionarnos ni lastimarnos es Jesucristo. Es el único. El único que puede darnos la verdadera felicidad. Y la felicidad no es la ausencia de problema. La felicidad es que Él reine en nuestros corazones. Y papá, esa semana esto fue lo que se les estuvo explicando a tus hijos. Yo quiero invitarte hoy